Bien, los saludamos en el nombre de Cristo Jesús, que la paz y el amor de Dios esté presente en cada uno de vuestros corazones. Hoy día hemos formado un panel en el cual está presidido por el hermano Job Zamudio, ¿no? Y vamos a entrar en preguntas y respuestas bíblicas. Obviamente que cada pregunta tiene que tener una respuesta contundente y bíblica, que no sea una expresión netamente humana, y para ello hay que advertir ante la respuesta si la categoría de la respuesta es de una opinión humana, una percepción humana, o está establecida en la palabra de Dios. Son las reglas de este panel en las cuales vamos a tratar de contestar y satisfacer las interrogantes de los hermanos participantes. Bien, desde aquí envío un saludo para los hermanos oyentes y vamos a comenzar con las interrogantes bíblicas, pero antes de ello vamos a entrar en una oración para que sea el Señor quien esté proveyendo de luz para poder entender y comprender cada uno de sus principios y sus normas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, porque presentas en tu mesa espiritual el pan divino, Señor, tu palabra. Señor, permite que al abrir tu boca, al abrir tu palabra, Señor, seas tú quien esté hablando en nuestras vidas, Señor amado. Seas tú quien esté proveyendo de inteligencia, Señor, y sabiduría para poder responder a las interrogantes, Señor amado, de este panel. Gracias, Padre amado, Señor. En tus manos estamos y en tus manos nos ponemos. Amén. Gloria al Señor. Bien, comenzamos con alguna pregunta. Cabe advertir aquí que el panel tiene una connotación de inspiración. O sea que no es un panel que hemos preparado de antemano las preguntas, no, sino que va a haber libertad para que los hermanos aquí presentes puedan presentar sus preguntas, ¿no? y contestar acorde a la palabra del Señor. No hay ni un libreto, no hay ni un guión, solamente se trata de inspirar las preguntas y que haya una respuesta contundente en la palabra del Señor. A ver, podríamos nosotros dar inicio con una pregunta. A ver, el hermano Hot tiene una pregunta. Dios les bendiga, pastor. Bien, usualmente cuando nosotros leemos la palabra de Dios y cuando predicamos también nos ponemos siempre, nosotros cogemos en las prédicas muchas veces a la secta de los fariseos, ¿ya? Pero lo tildamos de personas hipócritas, hombres de apariencia, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle en esta noche, ¿cuál fue la importancia o qué relevancia tuvo la secta de los fariseos en lo que es pues hoy en día en la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál fue la importancia? Si tuvo alguna importancia o no la tuvo la secta de los fariseos. Hablando desde pues el periodo de silencio, ¿no? Hasta la actualidad. Bueno, el fariseísmo siempre se ha caracterizado por ser una entidad muy ilustrada en la palabra de Dios, y tanto era su ilustración que cayeron en el detallismo, que Jesús les advirtió cuando le dijo: ustedes, fariseos hipócritas, que cuelan el mosquito, pero traen el camello. O sea que la figura de colar el mosquito era una observación de los detalles más ínfimos, más microscópicos de la ley. Que si te sientas de esta manera o si agarras el plato de esta manera. Entonces eran muy detallistas. Entonces comenzaron a leudar el concepto de la santidad y las normas establecidas por la ley mosaica. Pero en razón de conocimiento, el conocimiento de los fariseos era muy importante dentro del marco del legalismo, dentro del marco del Antiguo Testamento. Tanto así de que encontramos en un pasaje bíblico donde Jesús mismo da testimonio de la importancia del conocimiento y transmisión del conocimiento de los fariseos. Parece que en el libro de Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3, vamos a dar lectura. Aquí hay un pasaje muy importante que habla de la reducción, ¿no? y de la aceptación de Cristo, de la enseñanza que daban los fariseos en aquellos tiempos. Aquí tenemos en Mateo capítulo 23 lo que registra el apóstol Mateo. Ahí vamos a ver, aquí dice, verso 1, hace versículo 3 dice, entonces habló Jesús a la gente
y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, enseñan y no practican y no hacen. Jesús mismo está dando autoridad al pueblo para que escuchen las enseñanzas, las instrucciones de los fariseos, porque estaban capacitados teológicamente para dar enseñanzas de categoría moral, ética y espiritual. Bueno, creo que también encontramos un apóstol Pablo, ¿no? Que era fariseos de fariseos, dice la palabra de Dios, ¿no? Y también tuvo un punto muy relevante en su vida que le ayudó a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Fue instruido. Y creo que eso fue también como que un elemento muy importante en su vida para que él pueda servirle a Dios, lo que posteriormente Dios usó el potencial del apóstol Pablo, ¿no? Que había sido fariseo. Entonces creo yo de que es muy importante entender que lo que enseñaban los fariseos era bueno, pero no lo que hacían, ¿no? Según lo que acaba de leer. Claro, la vida del fariseo, claro, Jesús ya lo había dicho ya en el texto que hemos nosotros dado lectura, donde él da testimonio de que ellos enseñaban de una manera magnífica, una manera muy contundente, había mucha profundidad, eran muy subterráneos en análisis de la Torá y de los profetas, o sea que eran profundos, pero él los descapacita cuando les da autoridad, ¿no es cierto? No les niega autoridad expositiva ni teológica, reconoce la reducción del fariseísmo, pero luego los pone en una situación difícil donde dice, bueno, escúchenlo, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen, enseñan, pero no lo practican. O sea, no había praxis, había intelectualidad en el fariseísmo, pero no había practicidad de los elementos de santidad, los elementos bíblicos en sí. Entonces vemos aquí la parte positiva y la parte negativa del fariseísmo. Reducción, excelente, pero praxis, negativa. ¿Alguna otra pregunta? Sobre el divorcio. El divorcio. ¿Una persona que se divorció se puede volver a casar? Una persona que se divorció se puede volver a casar. Legalmente en las leyes contemporáneas, si una persona se divorcia, pues puede casarse. En las leyes seculares, en las leyes contemporáneas, ¿no? Pero si usted me enfoca la pregunta, si una persona natural o una persona espiritual, una persona que se ha convertido a Cristo, ya, porque secularmente el que se divorcia puede casarse porque está divorciado, ¿no? Es secular, es una persona que no, que lo secular está aislado de lo espiritual. Entonces, si usted me enfoca la pregunta y me dice si un cristiano o una cristiana si se separa o se divorcia, ¿puede volver a casarse? Depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias que originaron esa separación. Porque Jesús también está hablando, enseña sobre el divorcio, ¿no? Y acá dice, por ejemplo, Mateo 19, verso 8 dice, él le dijo, por la dureza de vuestros corazones Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con repudiada adultera. Acá hay un paso muy importantísimo, acá hay una palabra clave en la cual dice salvo por causa de fornicación. O sea que Jesús pone aquí una salvedad, que no se puede haber en el cristianismo. Dios no acepta el divorcio, de ninguna manera acepta, salvo. Y esto no es una advertencia de carácter apostólico, de carácter profético, de carácter horizontal, sino de carácter vertical. O sea, una advertencia que no viene de profetas ni de apóstoles, sino del mismo Jesús, una advertencia vertical que tiene categoría. Es imperativa la advertencia de Jesús al presentar esta salvedad. Dice, salvo por causa de fornicación. ¿Qué es fornicación? ¿En qué contexto está Jesús hablando de fornicación? Fornicación del griego porneia. En la evolución de la etimología, que es el origen de las palabras,
encontramos una variedad de conceptos a veces distintos de las palabras antiguas. Y una de las palabras antiguas del griego para la palabra porneia significaba coito con animales. Coito con animales. O sea, eso se llama zoofilia. Y Jesús está, en ese contexto cultural, está hablando que había una salvedad para romper el matrimonio. Era la zoofilia. Recordemos que el Señor, cuando Israel va a ocupar la tierra prometida, el Señor le dijo que no practicar las cosas de los cananeos. Y dentro del marco de las costumbres cananeas, no solamente la astolatría, la solatría, también había zoofilia. Y muchos judíos comenzaron a practicar, ¿no?, esas aberraciones sexuales con animales. Entonces, en ese contexto Jesús está hablando de la porneia, la fornicación, ¿no?, la zoofilia. O sea que, por ejemplo, si una persona cristiana, un matrimonio cristiano, entonces encuentra el hombre en su lecho conyugal pues a un animal que está unido a su esposa, pues eso es un acto abominable. Porque la esposa prefiere más a un animal que a un ser humano creado por Dios, y más a un cristiano. Eso amerita automáticamente el rechazo y repudio de Dios, un acto abominable. Y si de lo contrario, la esposa encontraba en un acto de zoofilia a su esposo, entonces era ya eso ameritaba ya un divorcio. Esa era la salvedad en ese contexto histórico y cultural que está hablando Jesús. Ahora, lo aplicamos en la época, contextualizamos esa secuencia y la contemporizamos, entonces la porneia ya viene a ser una fornicación, que es un acto sexual fuera del marco matrimonial. Si una persona, un creyente, sufre un desengaño, sufre una infidelidad, entonces puede decir, yo, por ejemplo, si yo fuera un joven y me caso, tengo 17 años, 18 años, me caso, mi novia, mi esposa me había dicho que ella era virgen. Sin embargo, cuando entramos en el hecho conyugal, pues no era mentira, era mentira. O sea que no estaba en estado de virginidad. Eso a mí me da opción para romper el lazo matrimonial, porque hubo una mentira premeditada. Ya había una fornicación anterior. Entonces yo no la hallé virgen. Tendría yo una excusa basada en la palabra del Señor, salvo por causa de fornicación. Entonces tengo una excusa porque yo puedo pretestar a los padres, ¿sabes qué? Me divorcio de su hija, ¿por qué? Porque no la hallé virgen, ella me prometió, yo me casé ilusionado en ser el primer hombre de ella, pero qué decepción he tenido. Así que hasta ha ido más. Pero hay otras leyes, otros valores del cristiano, en las cuales nos dice que así como Cristo nos perdonó, también nosotros tenemos que perdonar. No, yo no voy a hacer uso y provecho de la palabra. La Escritura dice en 1:8 de 1 Timoteo que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y tiene que haber legalidad para aplicar la palabra de Dios en caso de divorcio. Porque es la ley del perdón. Es la ley del perdón en las cuales uno tiene que perdonar un caso de infidelidad. Ahí encontramos, por ejemplo, un caso bíblico de José y María. Claro, como hombre se sentía decepcionado, ¿verdad o no? Porque qué hombre que ama a una mujer y encuentra que hay infidelidad, entonces él decidió ya cortar ese compromiso prematrimonial porque estaban desposados, estaban comprometidos para un matrimonio posterior. Y quiso dejarla, pero el ángel dijo, no la dejes porque lo de ella no es de hombre, sino es la inspiración y la obra del Santo Espíritu del Señor. A ver, ¿qué me iba a preguntar? Por ejemplo, en el caso de la pareja, por ejemplo, se casan, pero la mujer se va con otro hombre y están 12 años, 13 años, 14 años, 15 años separados. ¿Esa persona se puede volver a casar o no? Por ejemplo, el caso que todos nosotros conocemos de cierto pastor de cierto varón. Bueno, acá hay que ser claros, ¿no? Cuando una persona abandona el hogar, ¿no?
y arma una familia, ¿no? Y ya han pasado años y quiere volver al matrimonio, quiere reconciliarse, pero ha dejado una familia. Quizá dijo, bueno, yo no conocía esto, y después de 18 años, 20 años, después que abandoné a mi esposo, formé otra familia en otro lugar, pero he conocido a Cristo y he decidido ahora reconciliarme con mi esposo. Yo considero de que ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no va a dejar una familia, ya otra familia establecida, ya tiene hijos en otro lugar. Sería un acto de irresponsabilidad, ¿no? Eso habría que observarlo con lentes, con un prisma muy delicado, ¿ah? Porque el hecho de que yo, por ejemplo, abandono a mi mujer, y después de 20 años, después que he formado otra familia, ya tengo hijos, tengo hasta nietos, ya me aburrí de la mujer con que me fui, y entonces digo, ¿sabes qué cosa? Me he convertido a Cristo, así que la Biblia dice de que tengo que reconciliar con mi esposa, así que chao, nos vemos, pum. Eso es un acto de irresponsabilidad. Yo lo que tendría que hacer, ¿sabes qué cosa? Conocí a Cristo, ahora me pongo en continencia. Pido perdón a Dios. Pido perdón a la mujer que me fui con ella. Pido perdón a mis hijos. Y entro en un estado de abstinencia sexual, porque conoció a Cristo. Y sé que estoy fornicando, porque estoy teniendo sexo con una mujer que no es mi competencia. Porque tengo una esposa que todavía vive. Ahí sí. Esa sería la reacción bíblica de una persona que reconoce que cometió un pecado, que conoció la palabra, pero tampoco va a pretextar de manera muy pícara, decir, ¿sabes qué cosa? No puedo porque Dios me dice que estoy en fornicación, porque Dios me dice que tengo que... No hay que ser irresponsable, ni vividor de la palabra, ni aprovechador de la palabra. Tiene que continuar con esa mujer, pero en continencia, cumpliendo con su responsabilidad porque tiene hijos en otra familia. La otra persona, pastor, que se separó porque el marido, por ejemplo, la mujer se fue. Esa persona ¿cómo es la palabra? Ya sé lo que me quiere decir. ¿Casar? Ya sé lo que me dice. Usted me está preguntando qué hay cuando, por ejemplo, una mujer abandona a su esposo y se va con otra persona. ¿Esa persona puede casarse? Claro que sí, porque la mujer se ha ido a fornicar con otro. Y hay una salvedad que está mostrando Jesús, salvo por causa de fornicación. Jesús dijo, y Dios dice claramente, que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, si yo encuentro, yo por ejemplo, un matrimonio joven, ¿no? Se va la esposa, joven, 20 años, ¿no? Se va con otro hombre, ¿no? Ha formado un hogar con otro hombre, ¿no? Tiene familia con otro hombre. Ya tiene familia, ya. Entonces, ¿yo qué? ¿Yo voy a esperar a que se muera? ¿O que se arrepienta después de años, que se convierta y venga a pedirme perdón? Que venga en silla de ruedas, que venga enferma, etcétera, que venga con canas. ¿Y mi vida qué? ¿Qué de mi vida? ¿Esperando qué? No merecería yo eso. Entonces, Jesús sabio, salvo por causa de infidelidad, salvo por causa de fornicación. Entonces, ahí sí, hay una legalidad bíblica para entablar una nueva experiencia matrimonial. ¿Sí? Pastor, pero la palabra... ¿Cómo pero? A ver ese pero. La palabra dice que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Sí, pero él, por ejemplo, eso está fuera del marco de lo que yo estoy expresando. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, encuentro a mi cónyuge, la sorprendo yo en pleno acto, ¿no?, de fornicación. Ya, yo aplico la palabra de Dios. Ya, me separo, me divorcio y yo me caso con otra persona. Pero el que se casa con la mujer repudiada, cae en fornicación. Su matrimonio no es legal para con Dios, porque ella es la que está cometiendo el agravio. Y el que se casa con la repudiada, entonces entra en adulterio y fornicación. Yo tengo una pregunta, pero quisiera terminar con esta pregunta que están debatiendo acá. Me parece muy interesante. Pero el verso que usted ha leído de nuestro Señor Jesucristo acerca de acoso por fornicación, pero él sigue
él sigue expresándose, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que dice, pero que si se casa también con ella, adultera. O sea, él está diciendo de que así se divorcie, no está hablando el volver a casarse. ¿Por qué? Porque cita un texto bíblico de Génesis que dice, porque en el principio no fue así. Entonces, también en una oportunidad él dijo que antes que venga él, su venida será, y de esta forma pasarán los hechos. Dice que las personas se casarán, se divorciarán y se volverán a casar. Ese es un anuncio que él viene. Entonces, él está diciendo de que el divorcio no es aprobado por él. Entonces, ¿cómo usted puede decir de que cuando una persona, la mujer se va y dice que el hombre no puede esperar 20, 30 años para unirse, ¿no? Entonces uno puede hacer su vida. O sea, usted está diciendo de que cuando uno se separa, se casa, se puede divorciar y volverse a casar. ¿Y dónde ha leído usted de que Jesucristo no aprueba el divorcio? ¿En dónde ha leído usted? Lo dice Pablo en el capítulo 7 de los Romanos y en los Corintios, donde dice que adultera, dice que él también Pablo dice que no. ¿Lo leemos? ¿Lo tiene ahí? Yo lo tengo. No sé qué citabas acá, pero déjeme responder para ahorrar tiempo. A ver. Para ahorrar Pero tiempo. sería bueno que... Sí, para ahorrar tiempo. Sería bueno que lo lea como para... A ver. A ver. Lo tengo aquí, ¿ah? ¿Lo puedo leer? A ver. Dice, a los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero si se separa, que permanezca sin casarse, o que se reconcilie con el marido, y que el marido no repudie a la mujer. Claro, está hablando de se decide separarse por motivos A o B. No está diciendo por motivo de fornicación. No está especificando. Ahora, Dios se opone al divorcio, pero no lo prohíbe. Por eso le digo, ¿en qué texto usted me está hablando que hay una definición contundente, es un no negativo al divorcio? No hay ningún pasaje. No, o sea, no es al no divorcio, sino al casarse después de haberse divorciado. No, claro, pero no es digamos, no es un mandamiento, digamos, universal y definitivo, porque pone una cláusula, salvo por causa de infidelidad, salvo por causa de fornicación. Hay una salvedad. Entonces, lo que pasa es que cuando no entendemos esta salvedad, esta cláusula que pone Jesús en su palabra, no en nuestras cabezas, ni mente, ni corazón, ni sentimientos, sino en su palabra, entonces no la entendemos porque nos hemos cerrado en una idea contundente de que el matrimonio no existe, el divorcio, y sea lo que sea. No, estamos ahí en ese sitio que no estamos muy acertados, porque estamos pasando por alto la observancia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, usted es un joven muchacho, 20 años, y su esposa se ha ido con otro? Usted conoció a Cristo a los 20 años también, y usted está esperando, ¿no?, que algún día su esposa venga arrepentida y a reconciliarse con usted, porque usted no puede tocar mujer, está que se quema y se requema. Y usted ha pedido al Señor que le dé don de continencia por aquí, que por ahí, etc. Y usted está impedido de ser feliz, de tener una familia, llevar una vida hogareña, de ser feliz viendo a sus hijos, cargando a sus hijos. Se está privando usted de muchas cosas. ¿Por qué? Porque usted está esclavizado de un principio religioso. No se entendió ni comprendió lo que quiere decir la Biblia en el concepto y contexto del divorcio. La Biblia es tan clara. Concentrémonos también en esta problemática. ¿Cómo vamos a cerrar la puerta a la felicidad a un hombre o una mujer cuyo esposo se ha ido con otra persona? ¿Que va a esperar que se muera? ¿Va a esperar que venga arrepentido a los años? ¿Que venga enfermo el marido que se fue? ¿Que venga con cáncer terminal? Me arrepiento, para que lo mantenga y lo atienda la esposa a quien abandonó. Yo no creo que Dios se preste para injusticias. No creo. Por eso aquí vamos a leer el texto que usted sacó al principio para aclarar un texto importante, lo que dice aquí en Mateo 19. Dice acá, 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, ¿no?
y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Cómo entendemos esto? Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, dice, salvo por causa de fornicación. Ojo, no leamos esta parte. No leamos esta parte. Vamos a leer acá, aislado. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Ahí sí. Porque no hay causa legal de divorcio. Salvo, hay una salvedad insertada allí. Pero leamos con sabiduría. Leamos con entendimiento. Por eso que voy a aislar esta parte para que no haya confusión. Nuevamente, mire acá. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, entre paréntesis, salvo por causa de fornicación. Muy bien, voy a aislar la paréntesis, la voy a obviar acá y voy a leer sin paréntesis. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudia, adultera. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que a veces hacemos una mala interpretación de la palabra de Dios porque no aplicamos un poquito de semántica, de morfología, que nos ayude a entender mejor los principios de la palabra de Dios. ¿Qué me dice usted ahora? Ese es un tema bien discutido, ¿no? Porque hay No. Discutido sí, pero mal entendido. A ver, claro, pues no. Yo puedo hacerle a usted una pregunta. Usted me puede responder, bueno, a lo que usted cree que es así, ¿no? No lo que yo creo, sino lo que dice la palabra. No, acá no hay hipótesis, acá hay palabra de Dios, maestro. Pero déjeme expresar, pues, ¿no? A ver. Estamos, no solamente la pregunta ha sido para usted, hay otros que también dan su opinión y su forma de poder trazar la escritura, ¿no? Y piensa lo contrario acerca de usted. Entonces, por eso que esta pregunta no crea que es la primera que se le hace a alguien, ¿no? Esta pregunta se le ha hecho a muchos. Y otros piensan de que el divorcio no existe, porque Pablo lo dice, ¿no? De que se casa con... Si tú te separas, te casas, cometes adulterio. Estás ligado a la ley hasta que la persona muere. Pero dice. ese es otro contexto. Acá hay una cláusula. Ahora, el matrimonio gira a la cláusula de Jesús. Hermano, déjeme terminar. A ver. El texto que usted está leyendo lo dice el mismo Señor Jesucristo. Y Jesucristo no está hablando lo que Moisés... Lo que Moisés está haciendo, le está aclarando que lo que Moisés hizo está mal, ¿no? Porque dijo, al principio no fue así, sino que él se prestó para eso porque usted tuvo un pueblo duro. Entonces él, como dice, pues no, en su debilidad ya, bueno, que se haga, porque él sabía que el divorcio no era permitido. Lo está diciendo mismo Jesucristo, dijo, al principio no era así. Moisés se prestó para esto porque haber un pueblo duro. Entonces, no está avalando lo de Moisés. Pero obvio, Jesús entonces, no, está en contra de... Entonces él comienza a decir, hablando acerca de lo que es la infidelidad y lo que es la carta de repudio, de que él cuenta la historia, ¿no? Bueno, casa por fornicación. Pero esa palabra él sigue hablando, expresando y dice que se casa por una adultera, ¿no? No dice que se vuelvan a casar. Porque Jesús después dice de que como en los días... que dice con los días de Noé, se casaban, se divorciaban y se volvían a casar. Entonces, no está diciendo que está bien el divorcio, ¿no? Entonces Jesucristo no hubiera dicho esa parte, ¿no? De que se casan y se vuelven a casar, o sea, se divorcian y se vuelven a casar. O sea, no está avalando el divorcio. Hay varias cosas por aclarar, Primeramente, que la expresión de se harán en casamiento tiene un carácter escatológico. Se harán en casamiento que se casarán hombres con hombres y mujeres con mujeres, que está fuera del contexto del divorcio. Ahora, otra parte, Jesús obviamente que está en contra del divorcio, totalmente en contra del divorcio, pero presenta la alternativa, presenta una cláusula, salvo, una salvedad. Ahora, dentro del marco de la salvedad, ¿por qué existe una confusión? Porque leen de seguido y no ese acápite, esa frase que dice salvo por causa de fornicación, la comprometen en la lectura. Tienen que aislarse.
Entonces, cuando leen seguido, piensan de que el que se divorcia sea por fornicación y se casa adultera. Esto es digamos una eisegesis, una mala interpretación de la palabra del Señor. Nuevamente voy a leer para que sacar de dudas este asunto. Nuevamente, el 9, 19:9 de Mateo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, dice, salvo por causa de fornicación, ¿ya? Y se casa contra adultera, claro, está hablando de los que no tienen un motivo, una cláusula para divorciarse. No es acá de que así la mujer haya cometido fornicación y se casa adultera. No, eso lo dice Jesús, eso no lo enseña. Eso no lo dice acá, la palabra es clara acá. Ahora, entramos a otra pregunta. A ver. No, hablando de que usted ha dicho sobre esa cláusula de que está ahí en la Biblia, pero por ejemplo, esos, por ejemplo, los esposos se separan porque ya no se aman, no se quieren, ahí creo que aplica lo que Pablo, a mi entender, Claro. lo que Pablo dice, el que se quiere separar, pero Claro, no se quédese casen. sin casar. Claro que sí. Ahí aplica, pero ¿qué? A lo que estoy entendiendo es que ahí ambos ya no hay Claro. ese amor. Sí. Y ojo que dice aquí, que habla de una separación. ¿Ya? ¿Qué es un divorcio? ¡Ja! ¿Qué es un divorcio? ¿Qué es un divorcio? Un divorcio es una separación, ¿verdad o no? Pero no solamente una separación de carácter físico, sino también de carácter afectivo e intelectual. Por ejemplo, una pareja cristiana vive una vida normal y conyugal, y los dos pues cumplen sus obligaciones conyugales dentro del lecho conyugal. Están juntos, físicamente juntos, pero hay un problema, que los dos dejaron de amarse y los dos están pensando en otras perspectivas amorosas. Eso es divorcio, porque no hay un solo pensamiento, no hay un solo sentimiento como demanda la palabra del principio matrimonial. ¿Ya es un divorcio? ¿Están divorciados de pensamiento y sentimiento? Y ese divorcio es peor que la separación física. ¿Sí? Pastor, acá hay algo muy importante que creo que a veces nosotros pasamos por alto, que es la gramática. Dentro de lo que la gramática es muy importante dentro del estudio de la palabra de Dios, porque nosotros nos damos cuenta que la palabra salvo por causa de fornicación está entre dos comas. Entonces, según la gramática, cuando una palabra está entre dos comas, indica que es una información cerrada, que es un inciso. En este caso, pues una excepción. Pero dice, si esta se quita, no altera la información, la idea principal, ¿no? Que es lo que está diciendo la palabra de Dios. Justo la aclaración que usted estaba haciendo, ¿no? Quitamos esto y leemos de corrido. Entonces, en este caso, lo que está dentro de comas, según la gramática, es una condición a lo que se está hablando. En este caso tendría sentido que si nosotros quitamos esa parte donde dice salvo por causa de fornicación, Claro, hay adulterio. claro. Hay adulterio. O sea, quitamos esa palabra si alguien repudia a su mujer y se casa con la repudiada, comete adulterio. Adultera los dos. Pero acá dice, la excepción sería salvo por causa de fornicación. Ya. Entonces, según la gramática, esta es una cláusula, el cual se considera pues algo permitido sin incurrir en juicio de adulterio. O sea, una separación, en este caso, pues. Ya, ahora yo quisiera agregar algo también, como un dato histórico, antes de continuar, siguiendo la línea de Hot, que habla de la excusa, la cláusula, que uno lo toma como pretexto, que no debería ser un pretexto. Pero en el contexto histórico de Jesús, salvo por causa de fornicación, porneia, en el griego,
zoofilia, marca en Levítico 20, versos 14 y 15. Vamos a dar lectura. 15 y 16. Levítico 20, 15 y 16 dice: cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto. O sea, un apareamiento con bestia, una zoofilia, está hablando acá. Dice: cualquiera que tuviera cúpula, zoofilia con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegara a algún animal para juntarse con él, a la mujer y al animal matarán, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. En los tiempos de Jesús había zoofilia, y mataban a gente que practicaba la zoofilia, porque en el tiempo de Jesús estaba en la ley, y la ley se cumplía. Y había muchos muertos, que eran muertos por la práctica de zoofilia, porque era muy común. Se había heredado esa costumbre de cuando Israel entra a esa tierra tóxica en el sentido amoral y espiritual, y adquirieron esas costumbres cananeas que prosiguieron hasta los tiempos de Jesús. Es un dato simplemente histórico y bíblico, cómo se apareaban y cómo Moisés tenía que poner la ley así tajante, contundente. Y en los tiempos de Jesús, según los eruditos historiadores, dice que habían muchos muertos por zoofilia. No está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero está en los escritos históricos. ¿Sí? Sucedió un caso aquí en Chicama de un pastor, el nombre no lo voy a decir, pero yo en ese tiempo todavía estaba en el mundo. Está en el mundo, ahorita está en Marte. No era cristiano. Entonces, cuando yo llegué a saber el pastor con la pareja que se casó, había mucha diferencia de edad. Ya. Dentro de mi ignorancia dije, ¿no? Que Iba a ser un fracaso. ya, porque uno joven, otro de edad, los pensamientos casi no son iguales, ¿no? Y sucedió de que se separaron. Las causas no lo sé, pero se fue a Argentina la chica, pero según lo que me decían que el pastor había dicho de que Dios le había hablado que era su idónea, su pareja. Ahora yo me pregunto, por el fracaso, ¿habrá sido un anuncio de Dios? Para mí sí, porque el hecho de que haya una revelación, haya una expresión de palabra de sabiduría, que se levanta un vaso que tiene el don de palabra de sabiduría o palabra de ciencia, porque son dones que tienen que ver con las estaciones temporales, etcétera. Por decir, la palabra de ciencia permite conocer un acontecimiento pasado y presente, y el don de palabra de sabiduría permite conocer un acontecimiento presente y futuro. En la palabra de ciencia de Pedro, por ejemplo, cuando le dice: ¿por qué reteniste? ¿Por qué sustrajiste? ¿Quién se lo dijo? Un pajarito no. Tenía el don de la palabra de ciencia que permite conocer un acontecimiento pasado y presente. Agabo se agarra, se ciñe con un cuero, una correa acá, y así atarán a Pablo. Es palabra, no es profecía, es palabra de sabiduría que permite conocer un acontecimiento futuro. Bien, en esa palabra de sabiduría que recibe el siervo de Dios, en la cual le dicen que ella es una mujer idónea para ella, la mujer idónea. Bueno, yo creo que esa palabra era cierta, pero hay circunstancias de que entonces donde una persona idónea se puede convertir en una persona demonia, por decir, ¿no es cierto? Quien piense que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, como hubo un fracaso matrimonial, se anula esa palabra de ciencia o esa palabra de sabiduría. Pero el hecho de que Dios en una revelación diga de que te vas a casar con esta persona porque es tu idónea, claro que es tu idónea,
Pero ¿cómo será en el futuro? ¿Cómo será el futuro? Y Dios le hizo a Eva una ayuda idónea, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Y qué tan idónea era Eva con Adán? Lo hizo caer, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué pasó? Esa es ¿cómo se llama? El libre albedrío que tienen las personas de decidir en un momento dado por lo bueno o por lo malo. Hay personas que han sido de Dios, que han tenido una perspectiva carismática de testimonio, que son excelentes personas para cierto ministerio, pero al final han fracasado. ¿Por qué? Porque en su debilidad humana pues se desviaron del propósito de Dios. Como Saúl, que Dios cogió a Saúl. Dios escogió a Saúl y fracasó. No, Dios no escogió a Saúl. Sí, porque no, el pueblo. Saúl fue un rey escogido no de carácter teocrático, sino democrático. ¿Por qué? Porque el pueblo decía a Samuel, le dijo, ¿sabes qué cosa? Tú ya estás viejito como el pastor Abraham, y entonces tus hijos están dando para el testimonio. Además, el Señor nos prometió a nuestro padre Abraham que de sus lomos saldrían reyes. Sí, le prometió, pero no era el tiempo. Ellos aceleraron el kairos de Dios. Y cuando uno acelera el tiempo de Dios, vienen consecuencias. Se queja Samuel ante él y dice, no te he echado a ti sino a mí, pero esto hará ese rey que ellos escojan. Y entonces, ¿qué pasa? De que no fue en la voluntad perfecta de Dios el llamamiento jerárquico de Saúl. No fue. El llamado legítimo era Saúl, era David. No, pero el pueblo acelera el tiempo, esto hará. O sea que Saúl fue un rey, digamos, de carácter democrático, porque el pueblo escogió, no Dios. No fue teocrático. El teocrático fue David. Vamos a cambiar un poquito el tema. Hay un tema muy discutido hoy en día acerca de este verso en el capítulo 12 de los Corintios, 28, Dice Pablo así, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Centremos en esto que dice, y uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Ya. Estos dos ministerios ¿están vigentes o ya caducaron? Bueno, esto es una materia de discusión contemporánea, ¿no? Vamos a sacar la esencia de lo que es un trabajo en una perspectiva apostólica y profética. Obviamente que el peso, ¿no? la envergadura del trabajo profético no es igual del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y en estos tiempos contemporáneos. Ni el profeta ni el apóstol. Nosotros sabemos por la Biblia, realmente la envergadura del profeta en el Antiguo Testamento era pues que necesitaba personas que le ayudasen. Si vamos a la Biblia en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 6, vamos encontrados a que los profetas tenían que crear unas escuelas, ¿no?, de los hijos de los profetas, que no eran hijos proféticos, no eran hijos genéticos, sino era una academia para que ayudasen al trabajo de los profetas, porque era extenso en la transmisión del mensaje de la palabra de Dios, que no se da ahora, que tienen otras connotaciones. Pero el profetismo antiguamente era de vital importancia. Que ya no, el profetismo de ahora, o sea que el que tiene, que probablemente tenga un don de profeta, pues primeramente tiene que tener unas características carismáticas. Los profetas tenían dones carismáticos, ¿no?, poderosos. Entonces, la evidencia carismática de un profeta, pues en los que llaman profetas, pues yo no veo ninguna acción carismática. No he visto, ni sido testigo, ni he leído, ni he escuchado de un milagro, de una maravilla, de un prodigio, de un portento que carismáticamente ellos se han efectuado. Entonces, pues la palabra profeta encierra no solamente un título académico, porque profeta no son títulos académicos que no salen impuestos por una universidad o un seminario, un liceo o instituto. Son dones verticales de parte del Señor. Entonces, en eso hay que ser muy acuciosos, ¿no?, y comparar, ¿no?, el trabajo, el carisma, ¿no?, la gracia, el poder y la actividad del profeta y del apóstol de la antigüedad.
y hacer una comparación y sacar conclusiones. Pero la pregunta es si es que están vigentes o ya cesaron. Por eso mismo yo para dar una respuesta contundente, yo tendría que conocer a uno que se dice profeta y someterlo a la Biblia. Así, vamos a hacer comparaciones, cuáles son las características personales, espirituales, carismáticas, potenciales del profeta bíblico y del apóstol bíblico, y compararlos con los modernos. Si están dentro del marco de esas competencias de los antiguos. Por lo tanto, se necesita evidencias, más que todo carismáticas, para juzgar un ministerio, tanto profético como apostólico. No, esto no podría yo, hermano, satisfacer su pregunta de en cuanto si existen en estos tiempos apóstoles o profetas, ¿no? Ahora, por otro lado, sí me gustaría dar un pequeño aporte en lo que usted manifiesta de la carta de Pablo a los Corintios, donde primero el Señor puso apóstoles, luego los profetas, ¿no? Y de ahí se agarran muchas personas que aducen ser, mejor dicho, que hacen una cuestión piramidal a los ministerios que describe Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, donde Jesucristo habla de Pablo que había fragmentado su ministerio y los divide en 5 y a uno constituye como apóstoles, profetas, maestros, etcétera, ¿no es cierto? Ya, pero ahí dice, aducen algunas personas para jerarquizar, ¿no? el llamado apostólico y tratan de hacer una pirámide donde hay una punta y esa punta de la pirámide es el ministerio apostólico, porque interpretan mal o yo creo que no lo interpretan mal, sino que lo usan adrede, aprovechando la ignorancia de la iglesia que no medita ni analiza la palabra de Dios. Porque dice, mira lo que dice aquí dice claramente la Biblia, no yo, sino Dios, dice que primeramente fueron puestos aquí los apóstoles, los profetas, sí, pero esto tiene un carácter cronológico, no tiene un carácter jerárquico, porque los primeros que fueron, el primer don ministerial que fue dado fue por Cristo al área apostólica, por lo tanto se refiere a un contexto netamente cronológico y no jerárquico. Acá los 5 dones tienen una competencia de carácter horizontal, no son verticales, no son piramidales, porque lo que me está hablando no tiene una revelación de carácter escritural, sino que tiene una revelación de carácter carismático. Le explico. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla de 9 dones, ¿verdad o no? Y estos 9 dones son clasificados teológicamente, sistemáticamente son clasificados en dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Los dones de revelación son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Los dones de inspiración son lengua, interpretación de lenguas y profecía. Y los dones de poder son sanidad, milagros y don de fe. Entonces, cuando viene una persona y me dice, me suelta una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría que me advierte sobre el futuro y me habla del pasado. Entonces esa persona ha tenido una revelación, viene con revelación. ¿Por qué? Porque la expresión carismática de ella está dentro de ese marco revelativo, está dentro de ese marco de la palabra de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Entonces, si Dios me ha revelado, por ejemplo, de que se mueve un espíritu inmundo de ti, un espíritu de glotonería, por decir, es una revelación. Por palabra de ciencia, por el discernimiento, se ha discernido un espíritu de mentir, etc., ¿no? Entonces, sí, lícitamente, carismáticamente, sí, se acepta la palabra Dios me ha revelado. Sí. Cuando la palabra de Dios, hablando de los dones, habla acerca del don de lenguas e interpretación de lengua. Mi pregunta es la siguiente. ¿Está hablando de lenguas humanas, terrenales, lenguas angélicas? ¿Existen las lenguas angélicas? Porque hoy en día, pues, de alguna manera la iglesia pentecostal se caracteriza por hablar un supuesto don de lenguas angélicas. ¿Qué nos diría usted, pastor, respecto a eso? Bueno, acá la Biblia habla de los dones, ¿no? Acá en 1 Corintios 12
Dice aquí algo, 29 y 30 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Sé que está hablando de ciertas limitaciones carismáticas. No todos reciben el don de lengua. Para empezar, Pablo hace interrogante. ¿Hablan todos lenguas? Bueno, por ahí se ha escuchado de que para que en algunos dogmas, ¿no?, algunos criterios eclesiales, dicen de que para que una persona pueda asumir una responsabilidad expositiva de la predicación de la palabra, ya sea una categoría de líder, de obrero, de pastor, etcétera, ¿no?, tiene que ser bautizado en lenguas. Yo creo que no se ajusta, es una expresión que no se ajusta a una realidad bíblica aquí, porque en ningún momento el texto, la Biblia enseña o insinúa que para que tú puedas predicar el evangelio, ya sea de manera social, externa o interna, tienes que tener el don carismático de lenguas. Eso no está en la Biblia. Ahora bien, más abajo dice el capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Entonces aquí Pablo está categorizando la glosolalia. Entonces habla de la categoría de lenguas angélicas y categoría de lenguas humanas. Y la primera manifestación de lenguas humanas se dio en Pentecostés. Entonces, el concepto de la palabra Pentecostés, aliada a las lenguas, parece que está mal enfocada. ¿Por qué? Porque yo he estado analizando por mucho tiempo el concepto Pentecostés. Y la verdad que me he llevado muchas sorpresas porque no se está dando un concepto adecuado a lo que implica el concepto Pentecostés. Yo creo de que cuando una iglesia dice somos una iglesia Pentecostés, yo pienso bíblicamente que es una iglesia que anda en unidad, una iglesia que persevera en la doctrina de Cristo, de los apóstoles, una iglesia que tiene todas las cosas en común, una iglesia fiel al Señor, una iglesia que sufría por causa de Cristo. Y por así. O sea que hay valores que no en todos espacios geográficos, sino en algunos huelgan esa característica pentecostel, entre comillas, Pentecostés, ¿no? Porque se hace un mal uso del concepto Pentecostés, ¿no es cierto? Ahora, si fuera la iglesia Pentecostés, es una iglesia que tiene las experiencias originales de las lenguas, por ejemplo. Y la lengua original no fue la lengua angélica, sino la lengua humana, en la cual el Espíritu Santo pues provee a los cerca de 120, ¿qué cosa? Dialectos y lenguas, porque habían diferentes señas. Jerusalén y Palestina era una ciudad cosmopolita, de varias naciones que implicaban varios dialectos, varias lenguas. Entonces el mensaje era universal, era de necesidad universal, porque el hecho del capítulo 1, 2 hablan de la universalidad del evangelio. Y como ejemplo, pues, Dios, ¿qué hace para que todo el mundo se asegure de un mensaje? Pues la figura excelente de una ciudad cosmopolita donde el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Provee de lenguas humanas para que cada uno de los 120, cerca de 120, hablen a diferentes dialectos y comuniquen las maravillas del reino. Entonces, una iglesia pentecostal es una iglesia que tiene poderes carismáticos y más que lenguas pues, angélicas, pues tiene las lenguas humanas que le permite viajar a otras naciones y compartir el evangelio, ¿no es cierto? No hay más capacidad para qué, para transmitir el evangelio en diferentes dialectos y lenguas. Sería pues una bendición.